Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, le damos las gracias por acompañarnos a su programa En Voz Alta. Y como todos los jueves, tenemos un invitado especial de suma relevancia, creo yo, por su conocimiento y por su experiencia profesional, que vamos a platicar esta noche de un tema que a usted, a mí y a mucha gente que vivimos en la ciudad de Querétaro y que convivimos en este hermoso estado de Querétaro, de nuestro querido país México, nos interesa a razón de algunos proyectos que se están vislumbrando en Querétaro respecto a la movilidad. Yo quiero presentar esta noche a mi querido amigo y compañero de universidad, el doctor Saúl Obregón Biosca. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Un gusto estar con ustedes aquí en este programa En Voz Alta. Ok, pues bueno, platicarles un poquito quién es el doctor Saúl Antonio Obregón Biosca. El doctor es ingeniero por la Facultad de Ingeniería de esta institución de la Universidad Autónoma de Querétaro. También obtiene la suficiencia investigadora urbanística, es decir, es maestro en ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, muy bien. Y asimismo es doctor en ingeniería por esa misma universidad en el Departamento de Infraestructura, Transporte y Ordenación del Territorio de la Universidad de Politécnica de Cataluña. En el 2009 es profesor y se integra como profesor investigador en la Facultad de Ingeniería y asimismo ahí tuvo una responsabilidad de coordinar la maestría en Ingeniería en Vías Terrestres y Movilidad. Nuestro invitado de esta noche es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 a partir de este año, de enero del 2026. Así es, maestro. Así es, muchas felicidades. Tenemos pocos investigadores con ese nivel, entonces tenemos una persona que sabe lo que habla desde la ciencia. Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. También ha obtenido diversos premios, entre ellos el Premio Nacional José Carreño Romaní en 2016, ¿correcto? Y tiene el perfil deseable del Programa de Desarrollo Profesional Docente. Doctor, pues además en el ámbito profesional fue consultor de proyectos de movilidad y también participó como secretario de movilidad en el municipio de Querétaro en el periodo del 2018 al 2021. Polémico ese periodo, doctor. Sí. Qué bueno que está por acá. Y bueno, pues ha puesto en marcha diferentes proyectos en nuestro estado, en Querétaro particularmente, en el municipio, como impulsó usted también el sistema de transporte universitario nocturno, ¿verdad? Sí. Y se generó, de hecho, en esa administración. Fíjese, usted fue de los impulsores de ese proyecto. También la gratuidad del Crobici, o sea que le debemos que la Crobici fuera gratuita. ¿Ya no es gratuita? Cuando existía, ya no existe. Ya no existe. Ya no hay ni bicicletas allí afuera. Pero he escuchado que se va a implementar posteriormente, ¿no? Vamos, esperemos que sí. Esperemos que sí, pero creo que sí es importante ahí tener opciones de movilidad. Y también incrementó el sistema de transporte escolar gratuito, ¿no? O sea, hay diversos, usted seguramente ha sido testiga de diversos camiones, estos amarillitos, ¿no? Sí, son los autobuses amarillos que servían o sirven para acercar a los estudiantes de primaria, secundaria y bueno, ahora hasta la universidad, ¿no? A sus domicilios. Y lo que es actualmente el sistema de transporte municipal. Okay. Se cambió el nombre y se integró. Muy bien, doctor. Pues interesante su perfil, doctor. Y además, quiero compartirles que es miembro del Comité de Seguridad del Transporte de la Sociedad Panamericana de Investigación de Transporte, así como responsable de una serie de libros de ingeniería civil. Así que, doctor, sin más, yo creo que es usted una persona facultada, digamos, para hablar del tema de movilidad, porque la parte política, la parte mediática a veces es muy polémica, doctor, ¿no? Muchos de nosotros ciudadanos, hoy, por ejemplo, hacía yo de su humilde casa a este estudio 1:40, yo vivo en el municipio de Texquiapan. Entonces, la movilidad es un tema, y creo que es un tema importantísimo para todas partes del mundo, más allá de Querétaro. Creo que la movilidad se centra, doctor, en la calidad de vida, porque ¿cuánto tiempo destinamos en promedio las y los ciudadanos para llegar a nuestros hogares, para llegar a nuestros trabajos, para llegar a las escuelas? Entonces creo que hablar de una sociedad que planea su ciudad
con esquemas de movilidad adecuados, pues bueno, influye en la calidad de vida, ¿no, doctor? Hay ejemplos enormes en varios países, en varias latitudes del mundo, donde es cierto que la infraestructura, las condiciones, pues son propicias para que este tipo de situaciones impulsen el desarrollo económico y alienten una calidad de vida digna de sus habitantes. Entonces, ¿por qué no empezamos por entender qué es esto de la movilidad, doctor? Y cómo influye en las sociedades. Así es, exactamente. Diste un excelente preámbulo, maestro. Y comentabas, yo me hice 1 hora 40 minutos y eso impacta en la calidad de vida. La movilidad es una cualidad de cómo nos desplazamos. El que tú hayas hecho ese tiempo de viaje, pues obviamente te mitiga o te restringe a hacer otras actividades, a poder haber estado con tu familia, a poder haber estado con tus amigos un tiempo más, o a poder también dormir media hora más, ¿no? Sí, se agradecería también bastante, ¿no? En vez de despertarnos a las 4:30 de la mañana para poder llegar a tiempo al trabajo a las 7, 8 de la mañana, pues poder tener un poco más de sueño, mayor calidad. Acuérdense también, si dormimos 7 horas, etcétera, pues eso nos beneficia, nos genera una mejor calidad de vida, nos da mayor salud, el cuerpo se recupera y al otro día estamos en perfectas, obviamente, condiciones para abordar el día y hacer nuestro trabajo. Entonces, pues ese tiempo de viaje o esa movilidad, en cuanto se restringe o es precaria, pues nos afecta a todos como sociedad. Nos afecta, mencionaste un término, la competitividad económica. La productividad de una ciudad, pues obviamente va a ser más competitiva entre más eficientes sean los desplazamientos. Es decir, si yo puedo ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible, con la mayor calidad y seguridad también, pues obviamente, como mencionabas, nos da calidad de vida, pero también nos hace competitivos. Los tiempos de traslado, la distribución de las mercancías que se hacen dentro de la ciudad, todo esto, entre más eficiente sea el sistema, pues obviamente nos vuelve competitivos. ¿Qué nos beneficia? Ahorros de combustible, bajas emisiones contaminantes, obviamente, también, que nos afectan también a nuestra salud. Luego, había temas un poco polémicos cuando se hablaba de la implementación de carriles bicicleta, ¿no? Vamos a colocar carriles bicicleta en X, Y, Z vialidad. Se colocaban y se generaban cuellos de botella y se generaban más emisiones contaminantes, se generaba más congestión. Es decir, y retomando lo último que comentaste, las ciudades deben que ser planeadas para ser eficientes y que tengamos sistemas de transporte eficientes y que a la vez nos impacten menos en términos de consumo energético, de emisiones contaminantes y nos incremente la calidad de vida. Creo que es lo que el parteaguas que ya urge aquí en nuestra Querétaro. ciudad. Sí, doctor, la verdad es que yo creo que también este tema de la movilidad está relacionado con la cultura. Sí. Nuestra cultura vial, doctor, ¿no? Usted lo decía, teniendo un sistema de transporte eficiente vamos a tener ahorros en muchas situaciones, ¿no? Y impactos en nuestra calidad de vida, de impacto en el tema económico, impacto en el desarrollo de otros aspectos de la sociedad, que el turístico y demás. Y la verdad es que también hay una parte que es importante y que usted y yo deberíamos de considerar siempre, es la responsabilidad social que tienen las y los ciudadanos. Y bien lo decía, ¿no? Cuando se ponen los carriles bici, por ejemplo, aquí en Querétaro, polémica total, ¿no? Más allá de las condiciones de las ciclovías, porque también hay que decirlo, doctor, ¿no? De repente las condiciones de esas ciclovías pues no eran las óptimas y accidentes ocurrían y demás. Pero creo que sí tenemos que entrarle también a que las y los ciudadanos tengamos opciones de entender que no necesariamente nos tenemos que mover siempre en vehículo, ¿no? No necesariamente tener como prioridad tener el uso del vehículo. Yo recuerdo, usted también compartió algunas experiencias de movilidad en otras partes del mundo. Yo sé que las comparaciones son malas porque las condiciones son distintas, pero si bien es cierto también, un ejemplo, ¿no? El tema del vehículo. El vehículo en México, por ejemplo, todavía, que no debería, pero es un sinónimo de statu quo.
¿no? Y en ese sentido, el impacto cultural que tiene el sentido de un vehículo en ciertas sociedades versus el impacto ecológico versus el impacto en la salud, ¿no? Y entonces, pues creo que también a nosotros como ciudadanos nos corresponde ir entendiendo que podremos usar otras opciones. El tema de la bici, por ejemplo, en una ciudad como lo es Querétaro, que no es una ciudad tan, digamos, irregular en términos orográficos, o sea, es más o menos plana, no tan dificultoso, pues podría ser una opción en la ciudad de Querétaro, un tema de bicicleta bien armadito, bien hechecito. Claro, el tema está ahí cuando no los usamos y cuando seguimos priorizando el tema del vehículo, ¿no? Entonces, no sé qué opina usted, doctor, pero creo que también influye muchísimo en la aceptación y en los esquemas de diferentes métodos de transporte el tema cultural, ¿no? ¿Qué significa poseer un vehículo? Y luego ya no hablemos de marcas y estas cosas raras, pero lo que significa, ¿no? Entonces, creo que también nos hace falta una especie de, digamos, de adoctrinamiento vial, porque hay que decirlo así, tenemos que adoctrinarnos totalmente, de entender que no necesariamente necesitamos un vehículo, ¿no? Hay motocicletas, hay bicicletas, ahora recientemente ya hay una generación que usa mucho los patines, que yo tengo ahí mis dudas por las cuestiones de seguridad, pero creo que hay diversas opciones, ¿no, doctor? Así es, como bien mencionas, maestro, hay diversas opciones. Mira, te voy a hablar en este momento desde la parte de académica y la experiencia que también me tocó en la parte de la administración pública. Porque desde la parte académica podemos planificar, hacerlo todo con los números perfectos, pero llevarlo a cabo allá afuera es brincar un abismo, ¿eh? Es complejo, no es sencillo y ahorita platicaremos un poquito de este tema. En la parte de los sistemas de transporte, obviamente, como bien mencionas, en Querétaro, nuestra ciudad, se han hecho grandes esfuerzos. Si nos acordamos desde que estaba Red Q, bueno, cuando estudiábamos la universidad. Ya fueron algunos ayeres. Y se implementó aquel sistema de autobuses Transmetro. Sí, no sé sí, si recuerdo, lo recuerdas, sí. que tenían televisión, aire acondicionado, Sí, y eran así como que los más guau. Ninguno pasaba por aquí por la universidad, pero bueno. Eran autobuses peligrosos. Yo me acuerdo un compañero nuestro que en algún momento se detuvo cerca de la puerta y lo machucó y le cortó aquí parte de la piel de los dedos, la misma puerta del autobús. Eran situaciones con mínimas condiciones de seguridad, digamos. Y eso estamos hablando, ¿qué fue? ¿Hace 30 años? No, 20, no, tampoco le hace mucho. Poquito Hace 20. Transmetro. No se respetaban las tarifas de descuento a los estudiantes, si bien recuerdas, no había esta... Sí, te recuerdo tomando camiones. Sí, tú también. Y bueno, se daban todas estas manifestaciones estudiantiles para poder tener pues, apoyos para aquellos compañeros que más lo requerían. Y pues se fue avanzando. Se llega el momento de este sistema Red Q. El gobierno de Calzada intenta replanificar todas las rutas de transporte público, porque si se acuerdan, antes, bueno, y todavía ahorita, pero ya en menos medida, todas pasaban por Zaragoza. Era el punto clave. O sea, cualquier concesionario decía, sí, aquí tienes tu concesión, sí, pero yo quiero pasar también por Zaragoza. Y todas pasaban por Zaragoza, todas las rutas. Aún hay saturación de rutas en Zaragoza, pero no al nivel de antes. Pasa eso, se hace la reestructuración, se viene una manifestación social también, porque al hacer esa reestructuración viene esta parte social y aquí viene uno de los brincos de la academia a la realidad. La modelación del sistema de transporte me dijo, esta era la mejor opción, pero el usuario quiere la mayor comodidad y quiere que su autobús lo deje en la puerta de su casa casi. Exactamente. Y entonces viene una manifestación social en contra de esa planificación o esa modificación de las rutas o de las líneas de transporte. Y entonces, ¿qué pasó con ese gobierno? Pues no pudo prosperar el sistema.
porque el impacto social que tuvo, hay dos tipos de paradas. Por ejemplo, la parada oficial y la parada de costumbre. La parada de costumbre es donde tú acostumbras o la gente acostumbra a bajarse. A reunirse, a bajarse ¿sí? para tomar. Pero ¿qué pasa en el sistema? Y es aquí la parte de la conciencia social. Cada que un autobús va circulando y una persona, si siguiéramos con este uso de costumbres, cada que una persona decide bajarse, para que le quede lo más cerca posible de su casa, uno toca y se baja al inicio de la cuadra, el otro toca y se baja a la mitad de la cuadra, el otro toca y se baja al final de la cuadra, como era antes, así era antes. ¿Qué pasa? Hay desaceleración y aceleración del vehículo. Eso nos incrementa el consumo de combustible, ¿sí? Las emisiones contaminantes. Los costos de operación del sistema se incrementa y el tiempo de recorrido de esa ruta crece. Por eso, si te acuerdas, antes eran esas carreras que se andaban ahí peleando por el pasaje, ¿no? Entonces, así no es competitivo un sistema. Pero socialmente, pues es lo más cómodo para el individuo, no para la sociedad. Que ahí también es lo que no hay que ser egoístas. Hay que entender que todo es un sistema y ese sistema, pues obviamente tiene que ser lo mejor para todos. Como sociedad tenemos que ser parte de ese sistema. Entonces, se reestructura y se empiezan a colocar las paradas oficiales. Viene la administración de Francisco Domínguez. Y en vez de tener lo que es el hombre camión, se genera un esquema de una sola empresa que administrara, obviamente, todo lo que vendría siendo en aquel momento que era Redcus, y se modificó a lo que hoy es Crobús. Luis Nava, de hecho, fue el que llevó esas mesas de trabajo, integró el sistema y lo empezaron a operar. Lo empezaron a operar a la vez de que se diseñaron lo que son los ejes estructurantes. El primer eje estructurante fue el de Constituyentes. Estos ejes estructurantes, en aquel momento había 7 ejes estructurantes, o estaba planificado para tener 7 ejes estructurantes, eran carriles preferenciales para el transporte público y paradas establecidas. ¿Qué pasa con eso? No va a haber pelea entre el pasaje porque es una sola empresa. Las utilidades, obviamente, lo que ingrese se dispersa en términos pues, paritarios por unidades o por concesiones. Y además, al usuario, pues ya no va a tener esos tiempos tan exagerados de recorrido. Al tener un carril preferencial, se incrementa esta velocidad de recorrido y obviamente hace más eficiente el sistema. Tenemos ejes estructurantes, ahorita pues está el de Constituyentes, está el de Avenida de la Luz, tenemos también el de Pie de la Cuesta, el de Avenida Belén también que en algún momento se desarrolló y no estaba dentro de la planificación, pero en Avenida 5 de Febrero se colocó otro eje estructurante. No estaba dentro de la planificación inicial, ese eje, pero bueno, se tiene este sistema. Ahora, ya con esto tenemos, como comenté, velocidades más altas de recorrido y eso le genera menores tiempos de viaje al usuario. Hace rato hacíamos platicando fuera de cámaras, si yo voy del punto A al punto B y me hago X tiempo en automóvil, si se incorpora un nuevo sistema de transporte, un teleférico, un tren, a lo que vamos a llegar, ¿qué ocurriría? Bueno, nosotros, dice la teoría, ahí va la parte teórica, vamos otra vez a la parte de investigación o parte académica. La teoría nos dice que somos seres muy racionales y que vamos nosotros a elegir el medio de transporte que va a maximizar nuestra utilidad. Tú hace rato bien mencionaste cuál era tu utilidad para llegar del punto A al punto B. Generalmente es el tiempo de viaje, ¿sí? Generalmente. También puede ser el costo y la comodidad, el costo, etcétera. Pero hablamos, y que además nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre un set de distintos medios de transporte. Si vamos a elegir el
autobús, ese autobús, el tiempo que yo hago de caminata hacia la parada, el tiempo de trayecto y el tiempo que me bajo y llego a mi destino, debe ser, obviamente, competitivo con el que hago en el automóvil. ¿Sí? Eso es a lo que todavía nos falta. Se ha trabajado, se han logrado avances, pero aún falta, porque todavía no tenemos una red sólida de transporte. Todavía tenemos, hay puntos donde todavía se tiene que fortalecer el sistema. Falta todavía algunas zonas de la ciudad que tienen que ser vidas bajo este sistema, pero hay habido avance, hay avance. Ya no nos metamos que en la tarjeta de prepago, que me roba el saldo y que todo esto, porque ya es otro tema, pero ha habido avances. En conclusión, doctor, tenemos que tener una cultura de, digamos, de optimización racional del uso del transporte. Primero, tenemos que tener una cultura de que el transporte tiene que contemplar el bien colectivo y no que me deje en la esquina de mi casa. Eso no va a pasar. Hay otras ciudades del mundo donde pues te bajas en el metro y caminas 2 kilómetros para llegar a tu casa y no es nada malo. Al contrario, nos hace bien ejercitarnos. Nos hace bien caminar. Hace bien caminar. Entonces, pero pareciera ser que en México, particularmente en Querétaro, tenemos o tendemos a privilegiar la comodidad, el statu quo. Y entonces es ahí donde entiendo que usted dice, choca la academia con la realidad, porque en realidad la academia no contempló los patrones culturales de la sociedad mexicana, en este caso la ciudad queretana. Los queretanos somos unos comodinos al usar el transporte. Hay que cambiar ese chip. Entonces, eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a entender que hay que buscar opciones de desplazamiento entre las zonas, ¿no? Y doctor, antes de irnos al corte, hay opciones también, digamos, que vienen planteándose, ¿no? Yo recuerdo que su tesis fue sobre medir el impacto, ¿no? Recuerdo mucho ahí de abrir nuevas brechas, por ejemplo, de comunicación, nuevas carreteras. O sea, sí hay un impacto, o sea, esto está más que comprobadísimo. Hay un impacto real de las vías de comunicación entre la calidad de vida y el progreso de una sociedad. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas opciones que en una sociedad, fíjese como la de Querétaro, que es más o menos muy similar a muchos patrones culturales y de desarrollo urbanístico en Latinoamérica, donde a veces no le entramos tanto a la planeación y a veces crecemos, otorgamos cambios de uso de suelo a diestra y siniestra, generamos densidades poblacionales, concentraciones muy amplias en zonas muy pequeñas y entonces, ¿cuáles serían las opciones? ¿No? Ya, digo, ahorita vamos a entrarle, porque queremos platicarles en la segunda parte del programa el tema del tren México-Querétaro, ¿no? Que va a tener algún impacto. Ya de por sí tenemos en Querétaro un tema con la movilidad. Habrá que ver si este tren beneficia o no, o contribuye. Pero ¿cuáles serían las opciones ir pensando en Querétaro, doctor? Se habla, por ejemplo, de un teleférico, se habla de otras opciones como hay quien se atreve a decir, Querétaro necesita un metro, pero sí. Yo, por poner un ejemplo, doctor, fíjese que tengo amigos regios en Monterrey que dicen, no, pues ese es un capricho del gober, y otros dicen, no, claro, Monterrey es una ciudad de primera, necesitamos un metro, pero que traen ahí un tema de movilidad. Entonces, ¿cuáles serían las opciones para Querétaro? Ya tenemos, ahorita usted tiene camioncito, tiene taxi, tiene su vehículo, puede usar bicis en algunas zonas porque ahí desafortunadamente la cultura nos planchan luego, ¿no? Con las bicis. Ya tiene ahorita de estos diablitos, ¿no? ¿Cuáles serían las opciones, doctor? Los famosos scooters. Los scooters. Obviamente, entre más opciones tengamos de movilidad, entre tengamos más sed y que sean más accesibles, porque también tiene que ver la accesibilidad y sobre todo, un punto, la seguridad. Y eso sí es real entre la academia y en lo que se ve en la calle. Cuando nosotros hacemos estimaciones de modelos de comportamiento de los individuos, ¿por qué no utiliza un usuario la bicicleta? La seguridad. Ese es el punto. Y tiene que ver con la cultura otra vez, doctor. Pues no me siento seguro usando la bici. A pesar de que en algunas zonas ya hay ¿cómo se llama esto? Carriles bicicleta. Carriles bicicleta. Pues uno no se siente seguro y de verdad pasa, pues revisemos todo solamente las noticias, ¿no? De repente. Entonces, y tiene que ver con la cultura vial.
y que no hay, la red de carriles bicicletas no está conectada, no está terminada de conectar. Desde que estuvimos en el ayuntamiento se hizo una planificación de lo que era una red de carriles bicicleta para el municipio de Querétaro, pero es lo que te digo, de la parte académica a la implementación no se pudo concretar por distintas cuestiones, desde cuestiones sociales, desde presupuestales, supongo. Presupuestales, de muchas índoles. Pero conectando la red, si tú puedes viajar del punto A al punto B de forma segura, obviamente esa es una opción. ¿Sí? Y hay algo que se generó mucha discusión en su momento y cabe la pena también mencionarlo. Las vialidades por donde deben de ir estos carriles bicicleta. Uno, como usuario, ¿qué percepción tiene de ir en un carril, en una calle local, en una calle del centro? ¿Es más seguro nuestra percepción en comparación de que si vamos en bicicleta en Zaragoza o vamos en 5 de febrero? ¿Sí? Esa estructura de red estaba diseñada para que los carriles bicicleta estuvieran en calles locales o secundarias, que nos generara a nosotros mayor percepción de seguridad y a la vez mayor seguridad, porque las velocidades de los vehículos pues obviamente son inferiores a las arterias principales, ¿sí? 5 de febrero, Zaragoza, Constituyentes, etcétera. Pero ¿qué pasa ahora de la parte académica, la parte social y real? Social, es que ustedes nos quieren llevar siempre por callecitas y nosotros queremos las calles principales. La manifestación social queriendo apropiar de pues, la infinidad de espacios que tenemos. Y es lo que te comentaba hace un momento, ya para cerrar. Al final, para nosotros o para estas manifestaciones o estos actores sociales que quieren implantar es que luego también los usuarios o las asociaciones, por ejemplo, de ciclistas, su lucha es porque en cada vialidad haya un carril bicicleta. Obviamente estaría perfecto si nuestra ciudad estuviera perfectamente planeada, pero no es así. O sea, no podemos hacerlo porque podemos generar caos en otros medios de transporte. Entonces, hay que ser conscientes siempre de la realidad que tenemos para poder actuar y potencializar de inicio esos medios de transporte, porque aquí, ya para cerrar, no es la parte romántica y eso tiene que quedar muy claro. Pongo un medio de transporte, es un excelente medio de transporte y de forma automática un usuario va a migrar, que iba en automóvil, va a migrar a ese medio de transporte. No, va a llevar mucho tiempo y ese tiempo se tiene que generar, no se tiene que afectar al resto del sistema. Ok, pues sí, ya lo dijo el doctor Saúl Obregón Biosca. Estamos hablando del tema de movilidad y bueno, lo importante es que usted haga una reflexión, ¿no?, en torno a lo que se está platicando esta noche en relación sobre todo a esta parte de Querétaro, pero que podría aplicar a cualquier ciudad de Latinoamérica en general. Me parece que hay que ser realistas, como bien lo dice el doctor, no románticos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Pues sí, hay una mala planeación. ¿Qué hacemos con esa mala planeación de las ciudades? Pues vamos a aprovechar lo mejor que se pueda, ¿no? Y bueno, también la academia, pues atender un poco la realidad social con los patrones culturales de los ciudadanos, que son comodinos y que desde luego, pues van a hacer muy poco esfuerzo por usar la bicicleta, ¿no? U otras opciones. Pero no se vaya, vamos a seguir platicando con usted sobre temas de movilidad y en el siguiente bloque, ¿qué le parece si abordamos este proyecto del tren México-Querétaro? Regresamos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Saúl Obregón Biosca, especialista en temas de movilidad, y queremos abordar en esta segunda parte del programa el impacto que pudiera tener un proyecto que viene del gobierno federal para esta ciudad, para la ciudad de Querétaro, y que va a impactar desde luego en muchos temas, en el ámbito económico, en el ámbito ecológico, en el ámbito del desarrollo urbano y desde luego también en la movilidad.
al interior y hacia afuera de Querétaro. Estamos hablando del proyecto del Tren México-Querétaro. Solo para darle una referencia, fíjese usted, hace mucho tiempo que en México, bueno, no hace mucho tiempo, en 1837, 1838, ya va a ser 200 años, fue la primera concesión que se dio del primer tren en México, que no empezó a funcionar hasta 1873. Y bueno, una de las cosas que hay que reconocerle a nuestro querido expresidente Porfirio Díaz, que mucha gente lo tiene como un villano, pues en el ámbito económico y en el ámbito de infraestructura, doctor, quiero compartirle que Porfirio Díaz fue un principal impulsor de las vías ferroviarias en este país. Cuando Porfirio Díaz llegó al gobierno, en México solo había 1,000 kilómetros de vías. Pero cuando él se va, fíjese usted, dejó 19,000 kilómetros de vías. Y a lo mejor para nosotros no es mucho, pero sí fue bastante. Y este camino hecho de vías sirvió muchísimo. ¿Para qué cree? Para la revolución. Los trenes en aquel entonces, pues era un mecanismo privilegiado para la logística en términos de esta revolución mexicana que se generó en 1910 y que, bueno, pues tuvo un impacto. Entonces, pues pareciera ser que hubo un tema de atender el sistema ferroviario en este país y que luego se fue pues más o menos actualizando, dejando de lado, pero no es hasta 1937, 100 años después de que se dio la primera concesión, que casualmente nuestro querido y bien querido presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, decide expropiar, además del petróleo en otra fecha, expropiar los trenes en México, ¿no? Porque estos trenes, todas estas 19,000 kilómetros o más que había en ese entonces, pues eran producto de inversiones extranjeras. Y entonces el presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, pues nacionaliza ferrocarriles en México y nace Ferrocarriles de México, ¿no? Entonces, creo que era una apuesta importante. Seguramente sus bisabuelos, si ustedes son de la generación Z, si son de los millennials, sus abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, pues usaron mucho el tren. Y era un medio de transporte privilegiado. Ahorita que hablamos de movilidad, pues era un sistema de transporte, pues digamos, eficiente para las necesidades de aquella época, pero que se fue abandonando. Y se fue abandonando a tal grado que con nuestro querido presidente neoliberal, como dicen los de la 4T, en el 95, con Ernesto Zedillo, pues se privatiza totalmente los ferrocarriles en México. Y parece ser que es ahora con la llegada de la 4T que se vuelve a retomar el tema de los ferrocarriles y hay una propuesta muy interesante de inversión para los ferrocarriles. Por darles un dato, fíjense, platicaba con el doctor fuera de cuadro y hablábamos de la inversión que se está aplicando en los últimos en el 2025, por ejemplo, 157,000 millones de pesos se ejercieron en 2025 para el tema de los trenes en este país. Y en el 2026 se prevé el ejercicio de 104,576 millones de pesos. O sea, es una inversión grandísima, doctor. Y en ese sentido, yo quisiera abrir este tema con usted, doctor, del tema de la propuesta ¿cómo se llama? Del proyecto del Tren México-Querétaro. Si quiere, podremos iniciar observando la propuesta inicial que se presentó hace 7 meses. Esta propuesta fue presentada por Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vemos cómo presentaron esta propuesta del tren hace 7 meses? El objetivo del proyecto es tener trenes de pasajeros que conecten la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Una longitud de recorrido de 226 kilómetros en una doble vía de pasajeros. Esto permitirá ahorrar el tiempo que hoy se hace de viaje, que nominalmente es de poco más de 2 horas, pero que sabemos que muchas veces por la situación de congestión vehicular puede ser de 4, 5 o hasta 6 horas, reducirlo alrededor de 2 horas. Nuestro objetivo es que una persona que se sube en Querétaro o que se sube en la Ciudad de México al tren pueda saber que en poquito menos de 2 horas llega a su destino. Doctor, pues así presentaban este proyecto hace 7 meses.
y de alguna otra forma pues lo hacen a partir de un diagnóstico de la movilidad entre Querétaro y la Ciudad de México, ¿no? Si bien es cierto, cuando tienes muchísima suerte y que no está en reparaciones la carretera México-Querétaro, pues estarás 3 horas, 2 horas y media. La intención con este proyecto es reducir ese tiempo a máximo 2 horas, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, habrá que irla atendiendo y lo vamos a ir desarrollando. Pero ¿cómo ve, doctor? Sí, como bien mencionas, este es un parteaguas muy detallado de toda la historia de los trenes en México y de lo que ocurre ahorita en la México 57 para ir de Querétaro a Ciudad de México, de Ciudad de México a Querétaro. A veces no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar, podemos hacer hasta 3, 6 horas. 4, 6 horas, yo he hecho 6 horas en algún momento que me ha tocado ir. Y como bien mencionó Andrés Layuz, pues ya nos va a definir que vamos a llegar del punto A al punto B en X tiempo. Y de hecho escuchaba hace poco a Marco del Prete y decía, lo que va a dar el tren es certeza de que vamos a llegar a tiempo. En vez de que no sabemos cuánto vamos a hacer del punto A de Querétaro a Ciudad de México por carretera, porque no sabemos cómo van a estar las condiciones. Mira, el tren México-Querétaro, o un tren de pasajeros México-Querétaro, tiene años ya de que se está tratando de impulsar. En aquella época, como bien mencionaste, de Ernesto Zedillo, que se privatiza, teníamos aún en ese entonces trenes de pasajeros. Pero esos trenes de pasajeros, pues, iban de pueblo en pueblo, se podría decir, de estación en estación. Podías hacer hasta 5 horas a Ciudad de México. Creo que con Salinas fue aquel que decían que iban a inaugurar el tren bala y que terminó haciendo 5 horas este tren, con sus vagones de primera, segunda y tercera, como se acostumbra en este país, ¿no? Como se acostumbraba. No. Bueno, ya con la 4T ya no hay clases sociales, ¿o qué? Ya no. Bueno. Y bueno, se hacía mucho tiempo de recorrido, se dejó el tren de pasajeros, se concesionaron estas vías. A la industria, mira, el tren de pasajeros siempre tiene que entrar el Estado a participar porque obviamente los costos de operación, mantenimiento y demás son excesivamente altos y una empresas ferroviarias que le entren para invertir, a Ferromex, a Kansas, etcétera, no les interesó, no les era rentable entrarle al tema de pasajeros y por eso de esa época de Carlos Salinas al 2018, pues se perdió todo este impulso del ferrocarril. No, pero fue con Zedillo cuando se privatizan y ya no hay de pasajeros, ¿no? Deja de ver trenes de pasajeros. Sí, pero Salinas fue el último que intentó el tren bala. De pasajeros, el tren bala. Con Zedillo se privatiza y entonces ahí ya perdemos ahí esa opción. Se perdió esa opción. Obviamente le interesaba a estas empresas pues mover carga, que es lo que les redituaba económicamente. Y entonces, pues ahora se viene de nuevo esta opción de entrar a un tren de pasajeros. Con Andrés Manuel López Obrador se inicia el ferrocarril, el famoso, el tren Maya. Híjole, que dicen que está vacío, doctor, dicen. Es un tren turístico, no es un tren, no es como va a ser la planeación de este tren, que sí, sí es diferente la lógica. Es diferente la lógica. ¿Por qué lo hizo allá? Pues él sabrá, ¿no? Sus razones han de tener. De que va vacío, si va vacío. El costo por pasajero, imagínate si va vacío, ¿cuánto es? ¿Cuánto a todos nosotros nos está costando mantener ese tren? Sí, la verdad es que, y digo, un pequeño paréntesis, ¿no? A diferencia del tren Maya, el tren México-Querétaro tiene otra vocación, digamos, más bien de movilidad cotidiana, de transporte de gente que a lo mejor ya, que es uno de los impactos, va a venirse más gente a Querétaro, lo cual significa mayor gentrificación, lo cual significa mayor densidad poblacional, mayor tráfico de gente que trabaja en la Ciudad de México y se venga a vivir a Querétaro, ¿no? Digo que no está mal, bienvenidos todos, pero sí va a tener impacto importante. La diferencia es que el tren Maya pues tiene una vocación turística, eso quiere decir que lo usan más la gente que se va a pasear y esas cosas. Ya les contaré a ver si es cierto, andré por allá algún tiempo y voy a ir a verificar, hacer trabajo de campo
para este programa. Pero creo que eso es distinto, ¿no? Sí, es distinto el enfoque y por ello, en época reciente con Peña Nieto, se tuvieron dos proyectos. El proyecto del tren hacia Toluca, que se ejecutó, y el proyecto del tren de alta velocidad a Querétaro. Ese proyecto de tren, pues al final pues, hubo también sus temas sociales, también hubo cuestiones económicas, al final no se realizó. Y se habló mucho en aquella época, pues lo que bien comentabas, cuánta gente no se vendría a vivir aquí a Querétaro. Al final se puede usar como una ciudad de dormitorio, te despiertas, vas en la mañana a Ciudad de México. Pero bueno, también hay que hablar en términos reales qué tipo de tren es el que está proponiendo la Cuarta Transformación para Querétaro. No es el tren de Peña Nieto, no es un tren de alta velocidad, es un tren regional, ¿sí? Vamos a hacer un poquito la comparativa. En el 2015, en la época de Peña Nieto, ese ferrocarril iba a tener una velocidad operativa de 300 kilómetros por hora. Volaba, doctor. El tren que va a implantar ahorita, que se va a implantar para Querétaro, va a tener una velocidad máxima operativa de 160 kilómetros por hora, la mitad. ¿Sí? Es un tren regional. La velocidad media, en la época, el tren de aquella época de Peña Nieto, 250 kilómetros por hora. Era alta velocidad, ¿sí? Ahorita va a andar en el orden de 130 a 140 kilómetros por hora. Por eso es lo que se menciona, o sea, no es que va a ser súper rápido ir del punto A al punto B. No, vas a tener la certeza de llegar a tiempo, ¿sí? Por las condiciones que tenemos en la carretera en la México 57. El tiempo para el tren de alta velocidad era de 50 a 60 minutos. Pues obviamente sí lo puedes usar, o sea, sería Querétaro pues factible una ciudad dormitorio, ¿no? Ajá. No sé, te haces en metro 20 minutos a la estación de Buenavista y de Buenavista a Querétaro otros 50 minutos, 1 hora 20, lo que puedes hacer en cualquier trayecto en la Ciudad de en México, la Ciudad de o aquí. México. Pero eso era con el proyecto de Peña Nieto. Exacto. Ahora con este proyecto no, o sea, este es más tiempo. 1 hora 40 minutos. 1 hora, casi 2 horas. Casi 2 horas. Más lo que te muevas en la Ciudad de México. Ajá, o sea, ¿cuánto haces de tu puesto de trabajo a la estación y de ahí llegar a Querétaro, 1 hora 40, llegar a la estación del centro y luego muévete todavía a tu destino? ¿Y qué opciones vamos a tener en esa estación en el centro de la ciudad? De eso también vamos a hablar. Vamos a tener 2 estaciones. La primera va a estar en el aeropuerto. ¿Por qué esa estación en el aeropuerto? Cerca, ¿no? Porque no va a estar en el aeropuerto. Cerca del aeropuerto, va a estar alejada de... Sí, todavía vas a tener que agarrar un camioncito o taxi para llegar al aeropuerto. Pero también me genera duda o inquietud qué intereses hay ahí, ¿no? De cambios de uso de suelo, de las tierritas, de las tierras, porque es el Marqués, o sea, al final... nuestra clase política haciendo de las suyas. Pues la 4T hay que ha de tener algún interés, puede ser, ¿no? Mire, precisamente está hablando Andrés Layuz, si ponemos el siguiente video, sobre algunas de las estaciones que vamos a tener en paraderos. Si quieres, vamos a verlo, a ver qué dice. Saliendo de la Ciudad de México, la primera estación que tenemos identificada es en Huehuetoc, es en el Estado de México, es una zona de crecimiento industrial y crecimiento poblacional y un paradero. Y voy a distinguir entre estaciones y paraderos. Las estaciones son más grandes, el tren operativamente hará básicamente siempre la parada en esas estaciones, sin embargo en los paraderos hará la parada a veces. ¿Por qué? Porque los paraderos están en los lugares donde tenemos menos demanda, es decir, son poblaciones más pequeñas que sí queremos que se ofrezca la conectividad que da el tren, sin embargo no necesariamente tiene que hacer la parada cada vez que pasa. En Praderas del Potrero, también en Huehuetoc. Después en Tula, ya en Hidalgo, en San Juan del Río, en Querétaro, aquí cerca del aeropuerto, en la zona de Los Héroes o en el aeropuerto, estamos por definir exactamente la localización y por supuesto la estación en la ciudad de Querétaro. Tenemos ya también el diseño conceptual de las estaciones. El objetivo de las estaciones y su vocación primordial será el transporte, es decir, que las personas de forma cómoda y segura tengan acceso al tren, pero que también tengan conectividad, como les decía, con otros medios de transporte y por eso se considera que tengan estacionamiento, por supuesto, pero también el espacio para transporte público.
Pues sí, doctor, ahí ya está más o menos hablando de dónde estarán las estaciones, como usted decía, y bueno, hay que ver si hay algunos intereses ahí, pero lo cierto es que este tipo de trenes a lo mejor en primera instancia está pensado para una movilidad más turística y no precisamente como una movilidad económica de ciudad dormitorio, sino más bien a lo mejor mayor interacción económica, digámoslo, ¿no? Y turística, creo yo, ¿no, doctor? Pues sí, da certeza, como bien se ha mencionado, da certeza de ir de Querétaro a Ciudad de México en el tiempo que se necesita, ya sea para hacer turismo, ya sea para hacer negocios, etcétera. Pero aquí también lo que hay que ver, ya hace un momento lo mencionabas, el desarrollo urbano. El tener esa parada en Los Héroes, cerca del aeropuerto, pues va a detonar esa zona, va a generar un desarrollo posiblemente residencial, posiblemente industrial, que va a consolidar en su punto un punto de atracción de viajes y de generación, ¿sí? Un desarrollo urbano que a la par se tiene que conectar con la ciudad de Querétaro. Y vamos a ver si todas esas personas que van a o lo que se vaya a desarrollar en ese punto, todas van a trabajar ahí o se van a venir a trabajar a Querétaro. Y es la parte del desarrollo urbano. El desarrollo urbano, todos tenemos, si tenemos un suelo, todos tenemos un derecho, ¿sí? Ese derecho puede ser una construcción, poder utilizar nuestra propiedad como a nosotros también nos parezca. Pero ese desarrollo urbano tiene que ser planeado y tienen que existir las leyes para que impacte de forma lo menos negativa a la sociedad. En un programa hace poco platiqué de este tema, que era una oportunidad legislativa que se podría realizar, y es, por ejemplo, imagínate que generamos un desarrollo residencial a 10 kilómetros de la ciudad. Tú tienes X hectáreas y generas ese desarrollo. Ya tienes los usos de suelo, todo lo desarrollas. Pero para que ese nuevo desarrollo, ¿sí?, lo desarrollaste aquí, las personas que van a vivir en este punto ahora van a requerir, obviamente, para llegar aquí a este desarrollo, mayor tiempo de viaje, mayor consumo de combustible, a comparación de que vivieran junto a la zona conurbada. Claro. ¿Sí? El que vivan acá, también como sociedad, tenemos que darle energía eléctrica, alimentación de agua potable, etcétera, pero también dotación de transporte público. Si no, se va a convertir en un desarrollo de estos que dicen fifís, que a la fuerza tienen que usar el vehículo porque es el único medio de transporte que llega por las condiciones, ¿no? Si tú le das transporte público, pues esa longitud extra de recorrido, pues son costos extras de operación al transporte público, ¿sí? Se hace más caro para la operadora o para el operador del sistema de transporte dotarlo. ¿Por qué no se genera un esquema en donde se pueda el propio desarrollador o el propio desarrollador o esa venta se coloque ese monto extra de los costos de operación que tendría el sistema, tanto de transporte público como el sistema o alimentar las características ya sea de energía eléctrica, etcétera, para que sea competitivo con lo que tenemos en otra zona, porque junto a la zona conurbada va a ser más caro que si lo tienes más alejado. Claro. Entonces, el individuo va a decir, pues me sale más barato acá, entonces voy a comprar acá, me sale más barato y voy a vivir aquí. Al fin estar alrededor los arbolitos y todo limpio, no tengo muchos vecinos. Pero a la larga, esa persona que eligió vivir ahí, sus costos de viaje van a ser mucho más altos y va a terminar gastando mucho más que si hubiera elegido la opción más cercana a la zona conurbada. Entonces, se puede generar un esquema legislativo para que se puedan empatar estos costos. Pues ya lo ve usted, así que si va a comprar un terrenito, piense en lo que acaba de explicar muy bien el doctor. Piense a la larga cómo le va a mejorar. Yo quisiera cerrar el programa, doctor. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para discutir algunas cosas, pero fíjese que hubo por ahí mucha discusión. Sobre todo teníamos los que crecimos en Querétaro, el parque Los Alcanfores, que nos iban a quitar ese parque. Pues no. Si les parece, vamos a correr el último video, doctor, y con eso nos despedimos casi, sobre dónde van a quedar finalmente las estaciones de este tren.
Hemos presentado ya, la presidenta designó la estación La Corregidora en Querétaro. Se ha hablado en el tema, sabemos hay una conversación con tanto autoridades de Querétaro, que lleva mucho tiempo, pero también con activistas en Querétaro. Tuvimos una reunión reciente y una de las primeras cosas que me gustaría confirmar es: esta no es la estación principal. La estación principal está en el Marqués, pero vamos a tener una estación que es relevante en el centro de Querétaro. Esta estación, al estar en el centro de Querétaro, lo que vamos a hacer para poder ocupar el espacio es que se va a ocupar lo que se llama el patio antiguo, que es un patio que actualmente está en operación, que lo usa una de las concesionarias de transporte de carga. Es un área ya impactada, bastante grande, de hecho, bastante más grande que la huella de la estación, y por tanto, sé que ha salido en algunos medios, que es el Parque Alcanfores, no sufre ninguna afectación. El predio es de 3 hectáreas, pero la superficie de la estación es de alrededor de 2.600 metros cuadrados. ¿Por qué se escogió ese sitio? Es una ubicación estratégica, está realmente muy cerca del centro de Querétaro, se puede caminar al centro histórico de Querétaro, es de alta densidad poblacional, es decir, le ofrece un servicio de transporte a muchas personas que viven en el centro de Querétaro para conectarse precisamente a una zona donde hay crecimiento tanto poblacional como económico, que es el Marqués, por ejemplo, solo dentro de la zona de Querétaro, y también porque tiene rutas de transporte que cruzan por esa zona y que permiten tener una conectividad no solo al centro, sino al resto de la ciudad de Querétaro. Pues bueno, los que tenemos miedo de que nos quitaran nuestro parque Los Alcanfores, ahí va a estar. Doctor, en un minuto, ¿cómo va a impactar esa estación que va a ser en la vieja estación ahí por un estacionamiento, ¿no?, que tenía una empresa? Parques, exacto. Mira, voy a tomar los datos del tren de alta velocidad del 2015 y los voy a traspolar a los pasajeros que tenemos actualmente. En aquel momento iban a ser 23,000 pasajeros al día. Ahora hablamos de 6 millones de pasajeros al año, lo que son 16,450 pasajeros diarios, ¿sí? En aquel momento se hablaban de una tracción de 763 vehículos por hora. Iba a estar la estación en Caleza. Sacando la proporción, que es aproximadamente el 70%, tendríamos una tracción de viajes de 545 vehículos hacia la zona centro de la ciudad. Es decir, en vez de estar pensando políticamente en colocar un teleférico, ¿por qué no estamos pensando en dotar de un sistema de transporte masivo que corra por Avenida Universidad, como puede ser un tranvía que conecte hacia el centro de la ciudad y que se distribuya a las otras áreas? La principal afluente de vehículos que se hizo en aquel momento del estudio era la zona sur, hacia el poniente, hacia el pueblito, etcétera, y también al norponiente. Entonces se pueden hacer esos dos ramales con ya elementos o sistemas de transporte masivos. Doctor, pues cerramos con esa noticia que no es muy buena, pero bueno, ya lo ve usted, pues vamos a tener un impacto vehicular y ojalá en lugar de estar pensando en discursos político-electorales, pensemos en soluciones para los ciudadanos, ¿no? Pues doctor, le agradezco muchísimo su espacio, le agradecemos mucho a usted el favor de su atención y nos vemos el próximo jueves aquí en su programa En Voz Alta.